Buenas tardes, Patricia, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, me engancho ahora recién en este momento porque estaba trabajando y te escucho rezando. ¿Qué pasó? No. Pero vengo un rezago largo. Te escucho Terminé, terminé en algo que me acordé de- de la vieja Amanda de mi mamá que decía cada tanto. Ay, Dios querido. y la Eso es Virgen como lo que vos Santísima. remarcás más de una vez. Eso es lo que vos remarcás, el tema del sistema patriarcal. Bueno, yo tengo el sistema de la vieja Amanda, que Ajá. es mi mamá, que está muerta. Y cuando algunos rezagos que se mandaban, algunas costumbres y vicios donde yo me crié, que es la quinta, y me sale de adentro. Y como estaba escuchando en la calle Pau, me salió. Perdóname. Viste, son esas cosas que salen, ¿no? Está bien, no tenés por qué pedir disculpas. Mi abuela siempre decía la Virgen Santísima o algo de eso, sí. También, y no es que me salga frecuentemente, pero me acuerdo, sí, me acuerdo, sí. Sobre Y todo de ahora, que repente viene la algún, Navidad. y de repente algún, eh, Dios Colorado. Sí, eso decía mi abuelo. Dios Se ve que era colorado de de patas Sanguinetti, se ve amarillas. que era de Sanguinetti, Dios. Mi abuelo decía Dios colorado de patas amarillas. Y eso sí, esa me sale a veces porque me resulta muy gracioso, me resulta muy Bueno, gracioso. vamos Patricia Y arriba, ahora, vamos con su columna. en este momento del año que estamos en la Navidad y que estamos, vamos a inaugurar una pequeña sesión dentro de la columna que se va a llamar Derribando mitos. El otro día hablamos de las brujas y del vuelo de las brujas, eso tuvo un montón de repercusión y hoy como me dice mi madre, no quiero saber, vamos a pinchar otro globito. Antes de hablar de lo que vamos a hablar hoy, vamos a seguir hablando de violencia de género, de la ley 19.580, que el otro día nos quedó corto, les voy a contar una cosa. Jesús no nació el 25 de diciembre, eso es parte del mito de la figura de Jesús. La iglesia utiliza esa fecha, la iglesia católica, porque en esa fecha de diciembre se festejaban las Saturninas, fiestas paganas que se habían festejado hacía miles de años, entonces se aprovecha el espíritu festivo, ¿no?, de ese momento, esa costumbre, para poner ahí el nacimiento de Jesús. Esa es una de las cosas que está bueno de repente empezar a saber, ¿no? Para empezar a discernir, más allá de la fe, yo no cuestiono la fe de nadie, pero el nacimiento de Jesús, así como toda la construcción que ha hecho la Iglesia Católica de su figura, tiene que ver con lo que se llama mito fundacional, un mito en el cual se funda un país, una nación, una institución, lo que todas lo necesitan. En este mito fundacional de Jesús se borra por completo la imagen de una mujer. Y ahí venimos a nuestro tema. Una de las formas de violencia, que se llama violencia simbólica, tiene que ver con la invisibilización de las mujeres en la historia. Nosotros con el compañero Leonardo Fossati, con el colega, hace unos años hicimos un trabajo muy lindo sobre la invisibilización de las mujeres en el sitio de Paysandú. Después hablamos de eso, pero es el mismo tema, digamos, ¿no? Borrar a las mujeres de su papel en la historia es parte de la violencia. Y hablando de la Navidad, María y Jesús y el resto de los personajes de esta historia, porque la Biblia es una historia contada por muchas personas durante mucho tiempo. Alguien recopila eso, a mi entender el jefe de marketing y de prensa de la Iglesia Católica es Pedro, que fue el que empezó a desarrollar a partir de esa doctrina una religión. Se recopilan relatos y cartas de diferentes personas en diferentes tiempos históricos. Entonces es un cuento, una novela, que se le da el significado que cada uno tiene y respeto. En este cuento se borra y se cambia, ¿sí? Con el intento de borrar una mujer, de invisibilizar a una mujer, se transforma a María Magdalena en una prostituta. Bueno, señoras y señores, María Magdalena nunca fue prostituta. De hecho, María Magdalena era María la Magna, y era magna porque era una señora viuda, dueña de una gran cantidad de tierras en su lugar de origen y con muchísimo poder. Eh, ¿Qué pasa? Y además,
su papel en esta historia, que puede por supuesto que esto es a elección de cada uno y cada una, puede creerse en el relato de la Iglesia, que no es el mismo de la Biblia, es una interpretación, y pensar que bueno, que sí, que era una prostituta que Jesús rescata, pero esa no es la realidad que han probado los hechos históricos. Entonces, no una prostituta, y además era una figura preponderante en esto que Jesús y los apóstoles, los llamados apóstoles, estaban formando en ese momento, en aquella vieja Galilea, como movimiento revolucionario para poder independizarse del Imperio Romano. ¿Qué pasó durante la Edad Media, previo a la Edad Media, cuando empezaba la Edad Media? El culto mariano, o sea, el culto a María Magdalena, una vez que el catolicismo transversalizó toda Europa, era más grande, más importante que el culto a Jesús. Había mucha más gente transformada al primitivo catolicismo, rindiéndole culto a esta mujer que al propio Jesús. Entonces, por supuesto, el Vaticano y las autoridades de la Iglesia Católica no iban a permitir que esto sucediera, ya que las mujeres somos el símbolo de la maldad desde Eva en adelante. Por lo tanto, en un concilio vaticano de 1480, creo, si no mal recuerdo, se decide transformar a María Magdalena en prostituta para desprestigiarla y bajarle el perfil. Esto es un ejemplo de lo que... ¿Perdón? ¿Y bajarle es un ejemplo, a María Magdalena? El perfil, para que preponderara la figura de Jesús. Esto es un ejemplo de lo que ha pasado y sigue pasando lamentablemente con las figuras femeninas a lo largo de la historia, ¿no? Las figuras femeninas con poder, desde María Magdalena, desde Eva, que fue la que le dio la manzana a Adán, que parece que estaba sentadito ahí pescando, no sé, y fue Eva la que lo introdujo en el pecado, hasta Cristina Fernández de Kirchner, que no quiero pasar por este espacio sin mencionar lo que, más allá de cualquier cuestión político-ideológica y cualquier cuestión que pueda ser opinable, por supuesto, y debatible, el ensañamiento contra Cristina Kirchner tiene que ver también con que es mujer. Entre otras cosas, no le perdonan ser una mujer fuerte, una mujer preponderante, además de todo lo que tiene que ver con lo ideológicamente político, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a la violencia de género. Como dije al principio, la ley 19.580 es una muy buena ley que tenemos hace poco tiempo en este país, es una ley que de hecho se estudia en otros países, porque es una ley que no solamente tipifica la violencia de género, quiero decir, la violencia contra la mujer, sino que la define, ¿sí? Sino que además define define también las penas, define los tipos de violencia, que son tipos de violencia que no solamente son de género. Estos tipos de violencia se pueden ejercer transversalizando el tema género, pero ahora estamos hablando de género y la ley es sobre violencia de género. Uno de los tipos de violencia más, digamos, soslayado, precisamente por su naturaleza, es la violencia simbólica. Y de eso hablaba cuando hablaba de estas figuras femeninas que han sido tapadas, ocultadas, invisibilizadas por la historia, y lo siguen siendo. Eso es parte de la violencia simbólica. Adjudicar desde lo social, desde una sociedad, desde un grupo humano, a las mujeres determinado rol y determinadas características y no salirse de ese lugar. Y generar, por ejemplo, lo que son las imágenes femeninas, los estereotipos. Eso ha producido, por ejemplo, es la base de la publicidad hasta hace muy poco tiempo. Ahora es raro encontrar, incluso ahora como que tratando de ser políticamente correctos, por ejemplo, hay marcas de detergentes que han puesto hace un tiempo a muchachos jóvenes lavando, lo cual me parece muy bien, porque de hecho lo hace, pero además me parece que también es en el orden de ser políticamente correcto, y bueno, bien vale de todas maneras, para ir cambiando la imagen. El rol, el estereotipo de la mujer, como la mujer, ¿no? La que cuida, la que está en la casa, la que... es un rol que se ha adjudicado socialmente, ¿no? Y
en esa adjudicación de rol y de lugar y de qué puede hacer y qué no puede hacer, está, por ejemplo, esto, ¿no? La imagen de la mujer en la publicidad, en las revistas, en el cine. Lo hemos visto, bueno, como digo, ha cambiado, pero ha cambiado bastante, sobre todo en nuestro mundo occidental. Y bueno, en Uruguay, que Uruguay es un país por varias características bastante distinto al resto de América Latina, a veces olvidamos eso. De hecho tenemos como una cuestión así que nos sentimos, nos creímos el cuento aquel de país trasplantado, de la Suiza de América, y nos sentimos un poco no latinoamericanos, y blancos y qué sé yo, y todo eso, lo cual también es mentira, pero no lo vamos a hablar hoy. La publicidad ha generado, y ha sido una fuente importantísima de violencia simbólica. Por ejemplo, todos y todas podemos recordar cuando, para vender tanto un perfume como un repuesto de auto, se pone a una señorita o señora con poca ropa. ¿Cuál es la relación? Bueno, la relación, evidentemente, quien hace la publicidad, la gente de marketing, la empresa de publicidad, que busca atraer la mirada masculina. Porque si es un perfume de hombre, o si es todo lo que tiene que ver con los autitos, repuestos y demás, se entiende o se entendía, tenía que ver con lo masculino, por lo tanto ponen una chica con poca ropa para atraer la mirada masculina para vender. Eso es violencia simbólica, ubicar a la mujer en ese lugar, hacer del cuerpo de la mujer un objeto que se pone junto con otro para vender, es violencia simbólica. También es violencia simbólica lo que hablábamos antes, ocultar el papel, el rol de las mujeres en los relatos históricos. Por suerte... Patricia, ¿Cómo no? ¿Escucho? ¿también no hay violencia cuando utilizan ejemplos varoniles? Porque yo a veces los veo y yo digo, yo no puedo competir ni esa tabla. ¿Qué te imaginas? A ver, decime qué te imaginas, así cómo te puedo contestar eso. Porque la utilización del cuerpo de cualquier persona para un fin en el que esta persona no ha sido consultada expresamente como un objeto, es violencia. Difícilmente sea un hombre, pero a ver, explícame cuándo. No, pero por yo ejemplo, lo puedo decir, por ejemplo, haciendo un deporte y aparece casi siempre o comúnmente un varón y mucho menos la mujer. bueno, Estoy hablando pero desde el punto de vista eso, de marketing para vender un objeto u otra cosa. pero vos eso considerás que puede ser violencia simbólica hacia el varón. Estoy opinando en cuanto a que la simbología puede ser tanto para la mujer como para el hombre, mucho más para la mujer o contra la mujer. Y entendí el Claro, aspecto de cómo lo planteaste, pero también lo hay para con el varón. sí, pero es distinto. Mirá por qué. A ver, Porque si bien aparecen en la publicidad, en cine, en la televisión, en todos los medios masivos, la más media que se llama, que ya, bueno, tiene ahora otros canales, ¿no? Pero también sucede en las redes sociales. Em, la figura de la mujer y la figura del hombre, la figura de la mujer está en una situación o rol distinta de la figura del hombre. Nunca se ha puesto, por lo menos yo no he visto, vos fíjate el ejemplo que yo te di. Si estamos hablando de un auto, aparece o aparecía hasta hace muy poco tiempo arriba del capó del auto una chica como arrastrándose en bikini. ¿Sí o no? Lo hemos visto. sí, sí, claro. Incluso lo hemos visto en vivo en las muestras de autos, ¿no? Sí, Estaban claro, ahí yo las he chicas. ido a filmar carreras de auto en Piriápolis y en varios lugares, he ido a filmar y me encontré con esa ¿Qué escenografía. relación tiene esa chica, esa mujer en esa situación? Ahí lo que hay es una objetivación, o sea, convertimos en objeto ese cuerpo de la mujer, no la consideramos una persona sino un objeto, y la ponemos ahí para que atraiga la mirada masculina, que son nuestros potenciales clientes. En el caso de un varón que aparece como ejemplo de practicar un deporte, es también en algún lugar la representación de los estereotipos, ya que pensamos que hace cada uno u otro, pero desde el otro lugar. También es violencia y también es una cuestión que tiene que ver con los lugares asignados, porque solo es para varones. Porque las mujeres no hacen deportes. ¿Se entiende lo que digo? Ahí no se está usando el cuerpo del varón como objeto. Se está usando el modelo de varón para venderle a varones cosas que se supone que hacen los varones. ¿Se entiende?
La diferencia entre Sí, uno y otro. yo lo entiendo, pero sucede. Objetivación del cuerpo masculino sería si yo pongo un muchacho buen mozo, como decía mi abuela, en paños menores, al lado de un desodorante femenino. Y hablo solo del desodorante femenino y no establezco una relación entre ese cuerpo masculino. Ahí sí estaría usando el cuerpo masculino como un objeto para atraer la mirada femenina, lo que quiero vender es un desodorante. Son cosas distintas. En lo que vos decís también, la publicidad, las más medias y también las redes sociales presentan las imágenes estereotipadas de hombres y mujeres en ese sentido. Lo que tiene que ver con los deportes es masculino, lo que tiene que ver con la casa, lo demás es femenino. Esos son los estereotipos, los roles de género, que lo hablamos al principio. El tema está en que esto que parece tan sencillo, o parece tan cotidiano, y parece no ser grave, porque muchas veces nos pasa a las feministas que cuando hablamos de estas cosas y bajamos al terreno de los ejemplos más cotidianos, parece ser que exageramos. Bueno, no exageramos. La representación simbólica, o sea, lo que significan para nosotros como sociedad las cosas y las personas, son fundamentales para cómo nos tratamos en la vida cotidiana y cómo se ejerce el poder de un grupo sobre otro y de cómo, por ejemplo, se ejerce la violencia. Si yo vivo en una sociedad, en un sistema patriarcal, donde está, digamos, es tácito y todos acordamos básicamente, hasta que empezó a cambiar, ¿no? No digo que ahora sea así, porque si bien hay cosas que siguen estando, tenemos un contexto distinto. Acordamos como sociedad, porque las sociedades son acuerdos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, convenimos que una sociedad establece acuerdos. Acordamos que los varones hacen tales cosas, las mujeres hacen tales otras, sí, que los varones son dueños del cuerpo de las mujeres, bueno, entonces pegarle, minimizarla, invisibilizarla, no dejarla hablar, no dejarla expresarse, incluso matarla, es algo que la persona, que sería el hombre, tiene derecho. Por eso el universo simbólico es tan importante, porque es la raíz de cómo pensamos a cada persona en nuestra sociedad. Y esa imagen de hombre y de mujer se va construyendo desde la infancia y después se refuerza en la sociedad. En los lugares donde establecemos relaciones, en la escuela, en el liceo, en el grupo de amigos, en la familia, y se va reforzando esa imagen. Esa imagen de un rol rígido para cada uno. Esos roles rígidos para cada uno y una son parte de la razón de la violencia de género. No, por favor, no caigamos en, bueno, pero no todos los hombres somos violadores ni golpeadores. Por supuesto que no. Esta es una cuestión social. Cuando sucede algo medio un poco gracioso en este tema, porque muchas veces los hombres se sienten agredidos por este tipo de declaraciones que tienen que ver con que tienen en la sociedad un rol, un lugar de dominio y de preponderancia, y que es una de las razones por las que se ejerce la violencia, y tienden a querer justificarse, ¿no? Hay alguien que es una estandapera argentina que es muy graciosa, que dice algo que voy a repetir porque me parece muy esclarecedor. Y ella dice, ¿por qué se justifican? Nadie dice, no, yo no tengo relaciones sexuales con mi perro. Se entiende que no. Entonces no habría que justificarse, ¿no? No deberían sentirse agredidos todos, porque no hay que aclarar nada, señores. Esto no es una cuestión personal, no es a usted, es una cuestión social, ¿sí? Del lugar que la sociedad les ha dado. Que les ha dado, entre otras cosas, la potestad de ejercer la violencia sobre mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y ancianos y ancianas también. Porque ahí el género se cruza con lo que es etáreo. ¿Por qué? Porque ¿quién es? ¿Cuál es la figura preponderante, hegemónica? ¿Quién tiene el control? Vamos a abstraernos un poco del sistema en el que vivimos. El hombre joven, blanco, educado, de clase media alta, occidental y heterosexual. El resto de nosotros y nosotras estamos subordinados a esa categoría.
Entonces, el ejercicio de la violencia es una prerrogativa de ese hombre heteronormativo. Y la violencia simbólica es una forma que la sociedad establece y deja bien claro qué rol tiene quién. Además, nos forma en esto de los modelos. Nosotros, los humanos y las humanas, como hemos dicho otras veces, no nacemos como los ciervitos caminando, sino que necesitamos que en sociedad aprender cómo ser humanos y humanos. En esto de aprender necesitamos que nos enseñen. Entonces se nos enseña cómo es ser uno, nos enseñan a hablar, a caminar, e inmediatamente nos enseñan a cómo ser mujer o cómo ser hombre según nuestra genitalidad. Nosotros y nosotras aprendemos eso desde que somos parte del mundo. Por eso es tan difícil cambiarlo, porque lo hemos aprendido y porque es parte de nuestra identidad. Nuestra identidad sexual, el ser hombres, ser mujeres, nuestra identidad de género, es parte de nuestra identidad. ¿Qué es identidad? Es quién soy. Entonces, por eso nos es tan difícil cambiar algunas cosas. Cosas que nos complican la vida y son perjudiciales, tanto para hombres como para mujeres, como para personas no binarias, como para personas trans, porque no solamente tenemos dos géneros, hay muchos más. Nosotros vivimos en un universo binario que tiene una tradición griega, pero es mucho más que binario nuestro mundo. Pero a los hombres también les perjudica en un montón de cosas. Hay un desarrollo sumamente interesante de lo que es la masculinidad y lo que la masculinidad pesa a los hombres, que se ha hecho en los últimos tiempos digo 15 años, 20 años, no ayer, que estaría muy bueno también poder desarrollar. Pero a lo que vamos ahora, a lo que íbamos hoy, para redondear esto, y ver si tenemos alguna pregunta, es que cuando hablamos de los tipos de violencia, por supuesto que hablamos de la violencia física, que la vemos todos los días, la violencia verbal, la violencia psicológica y la violencia simbólica, entre las más importantes, porque es la que genera la idea que nos hacemos de cada cosa. El símbolo de, ¿cuál es el símbolo de una mujer? Si yo tuviera que dibujar algo, dibujaría seguramente un vestidito, hace unos años dibujaría una plancha, un lavarropas, una tacita, un peine, maquillaje, y el símbolo de un varón sería una herramienta, un revólver. Bueno, esos símbolos que simbolizan, o sea, son parte de y hablan de esa identidad de género, son lo que hace que nosotros seamos quienes somos y que actuemos de la manera que actuamos, entre otras cosas, en relación a la violencia sobre el cuerpo de otra persona. Bueno, ¿cómo no? Ajá. Bienvenidas. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Felices, felices Saturninas. Nos vemos de vuelta. Muchas gracias. Que pases muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, eso era lo último que quería decir. Para cerrar, la buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que, como estas conductas fueron aprendidas, se pueden desaprender. Así que tenemos la oportunidad de tener un mundo más justo e igualitario. Un abrazo, felices fiestas y navidades y saturninas y lo que cada uno o una quiera festejar.